Y si te dijera que Canadá, el supuesto vecino amigo de América, jugó un juego secreto contra uno de los presidentes de Estados Unidos más controvertidos de la historia, y si te revelara que, a puerta cerrada, Canadá implementó políticas que apuntaban directamente a Donald Trump. Políticas tan impactantes que no creerías que realmente ocurrieron. Esto no es una teoría de la conspiración. No estamos hablando de rumores infundados ni de historias sacadas de la nada. Esto no son noticias falsas, ni tampoco una exageración de los hechos. Lo que vas a escuchar es una investigación profunda, basada en hechos reales y documentos oficiales, que revela una trama mucho más compleja de lo que la mayoría imagina. Esta es la verdad no contada sobre lo que Canadá le hizo a Donald Trump y por qué importa más de lo que crees. Porque lo que ocurrió entre estos dos países no solo cambió la relación bilateral, sino que también tuvo repercusiones en la economía global, en la política internacional y en la percepción pública de ambos líderes. Quédate, porque al final de este video, verás Canadá con una luz completamente nueva. Descubrirás detalles que rara vez aparecen en los titulares y entenderás cómo decisiones tomadas en despachos cerrados afectaron a millones de personas en ambos lados de la frontera. Desde guerras comerciales hasta tensiones diplomáticas, pasando por negociaciones secretas y estrategias de presión, la historia está llena de momentos críticos que cambiaron el rumbo de los acontecimientos. Las acciones de Canadá contra Trump fueron calculadas, estratégicas y en algunos casos, francamente, despiadadas. No se trató solo de desacuerdos políticos, sino de una batalla de poder donde cada movimiento fue cuidadosamente planeado para obtener ventaja. Hoy vamos a desglosar exactamente lo que sucedió, política por política, y por qué esta historia no es solo sobre política, sino sobre poder, influencia y las batallas ocultas entre naciones. Analizaremos cómo las decisiones de unos pocos impactaron a millones y por qué este conflicto sigue siendo relevante hoy. No cambies de canal, porque esto está a punto de ponerse explosivo. Prepárate para descubrir una historia de rivalidad, estrategia y consecuencias inesperadas que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la relación entre Canadá y Estados Unidos. Cuando Donald Trump anunció un arancel del 25% al acero canadiense, el mundo entero se sorprendió. No era solo una medida económica, sino una declaración política que sacudió los cimientos de la relación entre dos de los aliados más cercanos del planeta. El acero canadiense, durante décadas, había sido un pilar fundamental en la industria estadounidense, y de repente se convirtió en el blanco de una política de Estados Unidos primero. Además, Trump impuso un arancel del 10% al aluminio canadiense en 2018, justificando la medida bajo el argumento de la seguridad nacional. Esta justificación sorprendió a muchos, ya que Canadá había sido durante mucho tiempo un socio confiable en defensa y comercio. La decisión de Trump fue vista por muchos expertos como un movimiento arriesgado que ponía en jaque la confianza mutua entre ambos países. Pero Canadá no se quedó de brazos cruzados. En lugar de aceptar el golpe, el gobierno canadiense, liderado por el primer ministro Justin Trudeau, decidió responder con una estrategia cuidadosamente calculada. Ottawa se preparó para una batalla comercial que pondría a prueba la fortaleza y la determinación del país. Ottawa tomó represalias con la asombrosa cifra de $16.600 millones en contraaranceles sobre productos estadounidenses, una suma que reflejaba exactamente el valor de las exportaciones canadienses afectadas por los aranceles de Trump. Esta respuesta no solo fue rápida, sino también proporcional, enviando un mensaje claro de que Canadá no permitiría que su economía fuera utilizada como moneda de cambio en una guerra comercial. Los aranceles de represalia canadienses no se limitaron a productos industriales. Apuntaron a una amplia gama de bienes de consumo, desde bourbon y zumo de naranja hasta ketchup y lanchas motoras. Esta selección no fue al azar. Cada producto fue elegido estratégicamente para maximizar el impacto político y económico en regiones clave de Estados Unidos. Pero esto no fue solo una disputa comercial de ojo por ojo.
Fue un ataque económico calculado, diseñado para dañar a Trump donde más le importaba: su base política. Los productos seleccionados para los aranceles de represalia provenían de estados que eran cruciales para el apoyo político de Trump, lo que aumentó la presión sobre la Casa Blanca. ¿Por qué hizo esto Canadá? Los aranceles de Trump se presentaron como una forma de proteger a las industrias estadounidenses, especialmente el acero y el aluminio, sectores que habían enfrentado desafíos por la competencia global y la sobreproducción. Sin embargo, para Canadá, estos aranceles eran un golpe bajo, una traición a la confianza construida durante generaciones. Canadá vio la medida como un ataque injustificado a un aliado de larga data. La relación entre ambos países siempre se había basado en la cooperación y el respeto mutuo, y la imposición de aranceles bajo el pretexto de la seguridad nacional fue percibida como una afrenta directa a esa historia compartida. Estados Unidos y Canadá tienen una de las economías más integradas del mundo. Cada día, miles de millones de dólares en bienes cruzan la frontera, y muchas empresas dependen de cadenas de suministro que no reconocen límites nacionales. Desde autopartes hasta productos agrícolas, la interdependencia es profunda y compleja. Las cadenas de suministro entre ambos países están tan entrelazadas que un solo arancel puede tener efectos dominó en múltiples industrias. Empresas de ambos lados de la frontera se vieron obligadas a replantear sus operaciones y muchos trabajadores temieron por sus empleos. Al imponer repentinamente aranceles bajo el pretexto de la seguridad nacional, Trump declaró efectivamente la guerra económica a Canadá. Esta acción fue vista por muchos como una escalada innecesaria que ponía en riesgo décadas de cooperación y prosperidad compartida. Así que la respuesta de Canadá no fue aleatoria, fue estratégica. El gobierno canadiense consultó con expertos, líderes empresariales y aliados internacionales antes de tomar medidas, asegurándose de que cada paso estuviera cuidadosamente calculado para maximizar el impacto y minimizar el daño a su propia economía. Los aranceles de represalia se dirigieron específicamente a bienes producidos en estados republicanos clave, incluyendo Wisconsin, motocicletas Harley-Davidson, Kentucky, Bourbon y Pensilvania, productos de acero. Estos estados no solo eran vitales para la economía estadounidense, sino también para la base electoral de Trump. El objetivo era claro: presionar a los legisladores republicanos que apoyaban las políticas comerciales de Trump, obligándolos a reconsiderar su postura. Al afectar directamente a sus electores, Canadá esperaba generar suficiente presión política interna para forzar un cambio de rumbo en la Casa Blanca. ¿Funcionó la estrategia canadiense? A corto plazo, sí. Los aranceles de represalia generaron titulares en todo el mundo y pusieron a la administración Trump en una posición incómoda, enfrentando críticas tanto internas como externas. Los aranceles causaron dolor a ambos lados de la frontera. Fábricas cerraron temporalmente, los precios de algunos productos aumentaron y las cadenas de suministro se vieron interrumpidas. Los consumidores y las empresas sintieron el impacto directo en sus bolsillos. Sin embargo, el dolor compartido también obligó a la administración Trump a sentarse a la mesa de negociaciones. Las conversaciones entre ambos países se intensificaron, y la presión política interna en Estados Unidos creció a medida que los efectos negativos de los aranceles se hacían más evidentes. Para 2019, Estados Unidos acordó levantar los aranceles al acero y al aluminio, a cambio de que Canadá retirara sus contramedidas. Este acuerdo fue visto como una victoria para la diplomacia y la firmeza canadiense, aunque el proceso dejó cicatrices en la relación bilateral. Pero el daño ya estaba hecho. Canadá había demostrado que no se dejaría intimidar, ni siquiera por Estados Unidos. La respuesta canadiense fue celebrada en casa como un acto de defensa nacional y orgullo, y envió una señal a otros países sobre la importancia de la soberanía económica. La controversia sobre la medida de Canadá no tardó en surgir. ¿Estaba justificada la represalia? Los partidarios argumentan que Canadá no tuvo más remedio que tomar represalias para proteger sus intereses y su dignidad nacional.
Permitir que Estados Unidos impusiera aranceles sin respuesta habría sido visto como una señal de debilidad. Si simplemente hubieran aceptado los aranceles de Trump, se habría sentado un precedente peligroso, señalando que Estados Unidos podría intimidar a sus aliados más cercanos sin consecuencias. Para muchos, la respuesta de Canadá fue un acto necesario de autodefensa en el escenario internacional. Pero los críticos, especialmente los leales a Trump, vieron las acciones de Canadá como hipócritas. Argumentaron que Canadá, al imponer sus propios aranceles, estaba participando en el mismo tipo de proteccionismo que decía rechazar. Señalaron que, si bien Canadá afirmaba apoyar el libre comercio, sus aranceles de represalia eran deliberadamente políticos, diseñados para influir en la política interna estadounidense más que para proteger la economía canadiense. Los aranceles canadienses fueron vistos por algunos como un intento de infligir el máximo dolor a los partidarios de Trump, especialmente en las zonas rurales y los estados industriales que dependían del comercio con Canadá. Algunos incluso acusaron a Canadá de sabotaje económico, usando el comercio como arma para desestabilizar la economía estadounidense. Estas acusaciones reflejaron la creciente tensión y desconfianza entre ambos países durante el conflicto. El panorama general es una advertencia a futuros presidentes de EE.U. La agresiva respuesta de Canadá envió un mensaje claro: incluso los aliados más cercanos pueden y responderán si se sienten amenazados. La historia de estos aranceles quedará como lección para quienes consideren tomar medidas unilaterales en el futuro. Ningún presidente de EE.U., por muy duro que sea, puede esperar que Canadá se rinda sin luchar. La firmeza mostrada por el gobierno canadiense fue un recordatorio de que la soberanía y el respeto mutuo siguen siendo valores fundamentales en la política internacional. Este conflicto no era solo sobre acero y aluminio, era sobre soberanía, poder y el derecho de cada nación a defender sus intereses. Canadá demostró que, aunque más pequeño en tamaño, no dudaría en plantarse ante su poderoso vecino cuando fuera necesario. Al mantenerse firme, Canadá demostró que ni siquiera los aliados más cercanos de Estados Unidos tolerarán la intimidación unilateral. La lección es clara: en el mundo del comercio internacional, la dignidad y la determinación pueden ser tan poderosas como cualquier arancel. Pero aquí está la verdadera pregunta: ¿fue demasiado lejos Canadá? Después de todo, las relaciones entre Estados Unidos y Canadá han sido, durante décadas, un ejemplo de cooperación y respeto mutuo. Sin embargo, en este caso, las tensiones alcanzaron un punto crítico, y muchos se preguntan si la respuesta canadiense fue proporcional a la situación o si cruzó una línea que podría tener consecuencias a largo plazo. ¿Fue esta una defensa necesaria de los intereses nacionales o una extralimitación que corrió el riesgo de dañar la relación entre Estados Unidos y Canadá en los años venideros? Los líderes de ambos países se vieron obligados a tomar decisiones difíciles, equilibrando la presión política interna con la necesidad de mantener la estabilidad internacional. Las negociaciones fueron intensas y cada movimiento fue observado de cerca por el mundo entero. Una cosa es segura: esta batalla comercial demostró que incluso los vecinos amistosos juegan duro cuando se les presiona. El comercio, que normalmente fluye sin problemas a través de la frontera, se convirtió en un campo de batalla donde cada país defendía ferozmente sus propios intereses económicos. Empresas, trabajadores y familias de ambos lados sintieron el impacto de las decisiones tomadas en las salas de negociación. Entonces, ¿qué piensas? ¿Crees que Canadá actuó con justicia o que la situación se salió de control? Las opiniones están divididas y el debate sigue abierto tanto en los medios como en las conversaciones cotidianas. ¿Hizo bien Canadá en contraatacar o escaló el conflicto innecesariamente? Algunos argumentan que era necesario mostrar firmeza, mientras que otros creen que el diálogo habría sido una mejor opción. Las protestas y la cobertura mediática reflejaron la intensidad de las emociones en ambos países. Deja tus pensamientos en los comentarios y quédate, porque a continuación
profundizaremos en cómo Canadá utilizó la inmigración como arma contra Trump en un movimiento que es aún más impactante. Prepárate para descubrir una estrategia inesperada que cambió el rumbo de la disputa y sorprendió a todos los observadores internacionales. Cuando Donald Trump impuso fuertes aranceles al acero y aluminio canadienses en 2018, citando preocupaciones de seguridad nacional, Canadá no se quedó de brazos cruzados. En su lugar, Ottawa respondió con un paquete de $16.600 millones en aranceles de represalia dirigidos a productos estadounidenses, desde whisky hasta ketchup y cortadoras de césped. ¿Fue una política comercial justa o una guerra económica disfrazada de diplomacia? Los críticos dicen que la medida de Canadá fue hipócrita, alegando defender el libre comercio mientras castigaba a los trabajadores estadounidenses. Los partidarios argumentan que era necesario para obligar a Trump a volver a la mesa de negociaciones. De cualquier manera, Canadá estaba mostrando su poder de una forma que pocos esperaban. Una de las mayores batallas de Trump fue sobre la inmigración, y Canadá jugó un papel astuto al socavar sus políticas. El Acuerdo de Tercer País Seguro, o STCA, entre Estados Unidos y Canadá, se suponía que debía evitar que los solicitantes de asilo cruzaran la frontera ilegalmente. Pero cuando Trump se puso duro con los refugiados, Canadá se convirtió en una puerta trasera, y Ottawa lo sabía. Miles de migrantes, temiendo la deportación bajo las estrictas políticas de Trump, cruzaron ilegalmente a Canadá por lugares como Roxham Road en Quebec. Esta política fue polémica porque Canadá usó la inmigración contra Trump. Mientras que los liberales elogiaban la compasión de Canadá, los críticos acusaban al gobierno de fomentar los cruces ilegales, desbordando la seguridad fronteriza de EI y de burlarse de los acuerdos internacionales. ¿Fue una postura noble por los derechos humanos o una estrategia calculada para avergonzar a Trump en el escenario mundial? En 2018, a petición de Estados Unidos, Canadá arrestó a la ejecutiva de Huawei, Meng Wanzhou, por cargos de fraude, un movimiento que enfureció a China y desencadenó una crisis diplomática. Pero aquí está el giro. El manejo del caso por parte de Canadá pudo haber sido un arma de doble filo contra Trump. Aunque Canadá siguió adelante con el arresto, cumpliendo con las demandas de Estados Unidos, la prolongada batalla legal y la eventual liberación de Meng en 2021 hicieron que Estados Unidos pareciera débil. Algunos especulan que Canadá alargó deliberadamente el caso, sabiendo que tensaría las relaciones entre Estados Unidos y China, un gran dolor de cabeza para Trump, quien ya estaba en una guerra comercial con Beijing. ¿Por qué haría esto Canadá? Porque las agresivas políticas comerciales de Trump perjudicaron a los exportadores canadienses que quedaron en el fuego cruzado. Al alargar la saga de Huawei, Canadá pudo haber estado saboteando sutilmente la postura de línea dura de Trump, obligándole a lidiar con otra crisis internacional. ¿Fue esto cooperación legal o venganza política? Trump, como todos sabemos, no creía en el cambio climático. Él pensaba que era un engaño, y por eso eliminó muchas leyes que protegían el medio ambiente. Pero en Canadá, el primer ministro Justin Trudeau hizo todo lo contrario. Él puso un impuesto al carbono en todo el país. Quería que Canadá fuera un ejemplo para cuidar el planeta. Pero esto no era solo para salvar el planeta. También era una forma de desafiar directamente a Trump y a sus ideas. Al impulsar políticas climáticas agresivas, Canadá ejerció presión moral y económica sobre los Estados Unidos. Los estados que limitan con Canadá, como Michigan y Nueva York, se enfrentaron a desventajas competitivas, ya que las regulaciones canadienses influyeron en el comercio transfronterizo. Algunos argumentan que el impuesto al carbono de Trudeau fue diseñado para hacer que Trump pareciera imprudente con el medio ambiente, aislándolo aún más a nivel internacional. ¿Fue este un esfuerzo medioambiental genuino o un arma política para socavar la agenda Estados Unidos primero de Trump? Los críticos dicen que Canadá usó la política climática como un garrote contra su vecino, mientras que los partidarios afirman que era necesario oponerse a la peligrosa negación de la ciencia por parte de Trump. Entre bastidores, el gobierno y los medios de comunicación canadienses amplificaban a menudo las críticas a Trump. Esta influencia de poder blando importaba porque millones de estadounidenses cerca de la frontera consumen los medios de comunicación canadienses.
Al moldear la narrativa contra Trump, Canadá jugó un papel sutil pero real en la política interna de Estados Unidos. ¿Fue esto solo libertad de expresión o interferencia extranjera en la democracia estadounidense? Entonces, ¿cuál es la verdadera historia aquí? ¿Estaba Canadá solo defendiendo sus intereses o libró una guerra silenciosa contra Donald Trump? Una cosa es segura, el amigable vecino del norte jugó un juego mucho más sucio de lo que nadie esperaba. Ya sea que ames a Trump o lo odies, estás den sauenberiem, en das de dirtstest, y nas baulen nons der. Nada de atención, la política internacional nunca es tan simple como parece. Si este vídeo te ha sorprendido, dale un buen me gusta, porque la verdad merece ser vista. Compártelo con todo el mundo y empecemos una conversación. ¿Estaba Canadá justificado o se pasó de la raya? Deja tus opiniones en los comentarios y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, porque la próxima revelación es aún más grande. Esto no es solo sobre Trump o Canadá, se trata de las batallas ocultas que dan forma a nuestro mundo. Mantente atento, mantente informado y, lo más importante, mantente despierto.